ridiculizar el concepto trinitario. O sea, si hemos manejado bien el hilo histórico, las circunstancias históricas, entonces podemos entender que la intención del documento en el primer siglo no requería discusión, porque ya y sencillamente el credo apostólico estaba claro en el concepto trinitario, que vino a desencadenar en una crisis en el tiempo de Nicea, y que exigió y requirió ¿qué cosa? Que se declarara un credo, que siguió como resultado de la afirmación de Nicea una contraofensiva por el arianismo, y obligó a ¿qué cosa? A la Iglesia a ponerle punto final a la discusión, y le puso punto final a la discusión con el credo de Atanasio, donde digo, mire, llana y sencillamente esto es lo que la Iglesia cree, y cree no como resultado de una invención del tercer o cuarto siglo, cree como resultado de ¿qué? De la unidad del pensamiento del credo apostólico hasta el presente. Por lo tanto, en esa apologética, en esa defensa de Atanasio, llega a la conclusión y dice, quien no crea esto, ya necesariamente no puede pertenecer a la fe de la Iglesia Universal. Y desde luego, de una manera arbitraria, que eso tendría otro elemento de discusión, ¿verdad? De una manera arbitraria, le niega la experiencia salvífica a los que no creen. Eso es otro tema, eso es harina de otro costal, eso no lo vamos a discutir aquí. Ahora, fíjese el dato interesante. Los testigos de Jehová han escrito mucho en contra de la Trinidad. Sin embargo, Michael Van Bursky, en su documento La dinastía escatológica, o escolástica, perdón, de los testigos de Jehová, señala lo siguiente, y esto es lo que yo quiero citarles a ustedes, que retomamos el tema el martes que viene. Él dice, los testigos de Jehová citaron incorrectamente a los eruditos del griego escritural H.E. Dana y J.R. Mantei en su clásico manual de gramática del griego del Nuevo Testamento. Él dice, Van Bursky incluye una entrevista con el profesor Mantei. Oiga, el profesor Mantei es el que escribió el libro Clásico Manual de Gramática del Griego del Nuevo Testamento. O sea, fue el que lo escribió. Y desde luego, ese documento fue el que utilizaron los testigos de Jehová para la traducción de esta Biblia, la Biblia del Nuevo Mundo. Ahora, mire lo que dice Mantei, el padre del libro de gramática del griego del Nuevo Testamento. Él dice, los testigos de Jehová citaron de manera errónea para forzar el uso del artículo indefinido un de Juan 1:1. Él dice, si hubieran seguido las reglas gramaticales de mi libro, ellos no hubieran hecho lo que hicieron. Dice, el contexto, la gramática y el uso exigen la vinculación del sujeto Dios y el atributo verbo mediante el verbo copulativo era. Lo que quiere decir es, si ellos hubieran trabajado con el contexto, ¿se da cuenta por qué es importante el contexto? Y si hubieran trabajado con la gramática del texto, por lo que es importante trabajar con el contexto, se hubieran dado cuenta que no es como ellos dicen, que permitía la inserción de un. Dice, no, lo que eso establece, trabajando con el contexto y con la gramática, eso exige la vinculación del sujeto Dios
y el atributo verbo, mediante el verbo copulativo, era Dios. Ahora, fíjese lo que dice Mantei. Mantei, el que escribió el documento que utilizaron los testigos de Jehová para su traducción, dice, cuando encuentran ciertos pasajes de la Escritura que parecen oponerse a su punto de vista, para gran desilusión mía, los traducen mal, deliberada y engañosamente, con deliberado engaño, y para mí, en algunos casos, esto no tiene perdón, es deshonesto y hasta cierto punto diabólico. ¿Se da cuenta? O sea, esto no lo está diciendo un teólogo que está en contra de los testigos de Jehová. Esto lo está diciendo el que escribió el curso sobre gramática del griego para el Nuevo Testamento. Que van donde él, dicen, oiga, usted sostiene esto. Y él dice, no, esa no es la regla que yo enseñé en mi documento. Y como no es la regla, entiendo que ellos obraron deliberadamente y engañosamente. ¿Se dan cuenta? Ahora, el martes que viene, para tratar sobre el tema, entonces vamos a comparar algunos de los pasajes bíblicos de Filipenses capítulo 2 y verso 6 en la versión Reina Valera, en otra de las versiones y en la versión del Nuevo Mundo, para que usted vea cómo y de qué manera los testigos de Jehová agarraron el libro de Mantei y, pasando por encima de las reglas gramaticales del libro, hicieron como a ellos les convino hacer, ya sencillamente para alterar el mensaje teológico, para alterar el mensaje bíblico. Sí. Yo no sé si ellos ponen un Dios, pero nosotros también interpretamos. Yo leí un comentarista que decía que en el original griego ahí dice el Teo, que quiere decir que ahí lo que dice y el verbo era divino, porque si está sin el artículo es Dios. O sea, si decía Teo, sí, es Dios. Para que fuera Dios tenía que tener un artículo, pero no uno. Sí. O sea que el versículo lo que dice ahí realmente es y el verbo era divino. Y no es lo mismo decir que es Dios. Volvemos de nuevo a la errata de la apreciación. Anyway, sí. Mi creencia no se basa sobre ese versículo. Ajá. Hay que ver toda. Volvemos de nuevo, no tienes que defenderte. Yo creo que el error de tu postura es pretender defenderte. No, es que ¿sabes? yo entiendo, Sí. porque la iglesia cree Sí. de una manera, entonces. Pues ya y sencillamente. No, perdóname, permíteme terminar, por favor. Permíteme terminar. Porque voy a terminar con esto. El error que comete la gente en los estudios bíblicos es asumir posturas de defensa. Porque ya necesariamente la postura de defensa, mira de qué premisa parte. Yo no quiero que tú me hagas cambiar mi manera de pensar. Y mira lo interesante de este planteamiento. Yo dije al principio de esta conversación que la virtud de esta iglesia es que puede recibir en su seno a gente que sirve al Señor, que adora al Señor, que bendice al Señor, aun cuando tiene posturas de pensamiento distintas al pastor. ¿Te das cuenta? Y eso lo hemos hecho desde la fundación de esta iglesia, por lo menos los 20 años que yo llevo como pastor. La gente no tiene que creer como yo creo para ser parte de esta iglesia. En esta iglesia hay arminianos, en esta iglesia hay calvinistas, y no tienen que creer como yo creo para ser parte de esta iglesia. ¿Por qué? Porque en la diversidad es donde se afirma la experiencia de la fe. Donde las cosas empiezan a afectarse es cuando yo tengo miedo que me quiten mi casucha, porque si me estremecen mi casucha, entonces no tengo dónde aguarecerme teológicamente. Y no hay necesidad de eso, querida. ¿Sabe por qué no hay necesidad de eso? No, permíteme terminar, yo creo que yo te he escuchado bastante.